Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más simbólicas de la humanidad, la de la Torre de Babel. Es un relato que de verdad te pone a pensar, ¿no? Sobre la ambición, el orgullo y esa tensión que siempre ha existido entre lo que queremos los humanos y la autoridad divina. Vamos a empezar. Bueno, para entender bien lo que pasó en Babel, tenemos que irnos un poquito para atrás, hasta el principio. Justo después del gran diluvio, la humanidad pues volvió a empezar con la familia de Noé. Pero, ojo, casi al instante se marcaron dos caminos muy distintos. Estos caminos los vemos en sus hijos. Por un lado, estaban Sem y Jafet con una actitud de reverencia, y por el otro Cam, que tomó un camino, digamos, de total irreverencia. La cosa es que, según el relato, esa tremenda falta de respeto de Cam hacia su padre tuvo una consecuencia fuerte, una profecía de Noé. Y esta maldición que cayó sobre su descendencia a través de Canaán, su hijo, no se presenta como algo así de la nada, como un capricho. Más bien se ve como el reflejo de una actitud, de un carácter rebelde que, seguiría de generación en generación y que al final, pues les traería problemas. Pero del otro lado de la moneda, totalmente lo opuesto. La actitud respetuosa de Sem y Jafet les trajo una bendición. La profecía para ellos era de un futuro, pues, alineado con el favor divino. ¿Qué significaba esto? Que el linaje de Sem llegaría a ser el pueblo escogido, y los descendientes de Jafet, fíjense, también iban a participar de estas bendiciones. Entonces, aquí está el punto clave, lo importante de todo esto. Desde el mismísimo comienzo, el mundo después del diluvio ya estaba dividido. Y no hablamos de una división por tierras o por fronteras, no. Era una división de carácter. Reverencia por un lado, rebelión por el otro. Y es justo en este escenario, con esta tensión de fondo, donde se va a empezar a construir nuestra torre. Pasa el tiempo y un grupo de gente que se sentía como limitada por la ley de Dios, que querían olvidarse de su creador, decidieron que ya era suficiente. Dijeron, nos vamos. Y encontraron el lugar que parecía perfecto para sus planes. Una llanura superfértil llamada Sinar, ahí, a orillas del río Éufrates. El plan era claro, construir una sociedad, pero con sus propias reglas. Y es justo ahí, en esa llanura, donde nace un proyecto monumental, una ciudad y en ella una torre tan alta que querían que fuera la maravilla del mundo. Pero, a ver, ¿qué había realmente detrás de esta locura de arquitectura? ¿Cuál era la verdadera intención? Pues resulta que los constructores tenían una agenda súper clara, un plan con 4 metas bien ambiciosas. A ver, punto número 1. Querían mantener a toda su gente junta, en un solo lugar, desafiando directamente el mandato de poblar toda la tierra. 2. Su plan era fundar una monarquía, una sola, que gobernara el mundo entero. Imagínense. 3. Buscaban la fama eterna, para ellos, para los fundadores. Y por último, el cuarto punto, creían que podían construir algo tan alto que los protegería de cualquier juicio divino futuro, como, otro diluvio. Pero, a ver, la torre era mucho más que un edificio impresionante. En el fondo, era un monumento a la desconfianza, a la incredulidad. Estos constructores simplemente no se fiaban de la promesa de Dios de que no volvería a inundar la tierra. De hecho, muchos de plano negaban que existiera. Y otros, con ese espíritu rebelde que ya vimos, hasta tenían la idea de subir hasta las nubes para investigar ellos mismos qué fue lo que causó el diluvio. ¡Increíble! Y por si fuera poco, el proyecto no era solo, digamos, político o social. No, se convirtió en un centro de idolatría en toda regla. Había secciones enteras de la torre decoradas de forma espectacular que estaban dedicadas a sus ídolos. La intención era clarísima. Querían que las nuevas generaciones se olvidaran por completo del creador y siguieran sus nuevas creencias. Y la construcción, avanzaba a un ritmo que no se pueden ni imaginar. La torre subía y subía, cada vez más alta, convirtiéndose en el gran símbolo de la unidad y el orgullo de esta gente. Pero, claro, una empresa tan audaz, tan desafiante, no iba a pasar desapercibida. A ver, tratemos de imaginar la escena. Una estructura gigantesca, de verdad colosal, que prácticamente se perdía entre las nubes. Y miles de personas trabajando juntas, en una armonía perfecta. ¿Por qué? Porque todos hablaban el mismo idioma y todos compartían exactamente el mismo objetivo. Pero,
Mientras este monumento al orgullo humano crecía y crecía, ¿quién estaba mirando desde arriba? El relato nos cuenta que Dios descendió para ver lo que estaban haciendo, para ver la ciudad y la torre. Y aquí, la fuente que analizamos hace mucho hincapié en un punto que es clave. Esta intervención divina no fue un castigo por ira, sino un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque el objetivo era impedir que un poder tan unificado y tan rebelde terminara por desmoralizar a un mundo que, apenas estaba volviendo a empezar. Y de repente, todo se detuvo. Caos total. Los idiomas se confundieron. Imagínense, lo que antes eran órdenes claras, ahora era puro ruido. La cooperación se transformó en pleito, la unidad se rompió en 1000 pedazos. La confusión fue tal, la desconfianza tan grande, que empezaron a pelear entre ellos. Al final, los pequeños grupos que todavía se entendían, pues no les quedó de otra más que irse cada quien por su lado. Y así se dispersaron por toda la tierra. Entonces, aquí lo crucial es el punto de vista, la perspectiva. Para la gente que estaba ahí, era un gran proyecto de unidad y progreso. Pero desde la perspectiva divina que describe el texto, era en realidad una confederación basada en la pura rebeldía. Por eso, la dispersión no se ve como un castigo, sino, de nuevo, como una intervención por misericordia. Era la forma de impedir que se estableciera un poder global maligno. Al final, la Torre de Babel quedó ahí, a medio construir, como un recordatorio, un monumento a la locura de ese proyecto. Pero la pregunta es, ¿acabó ahí la historia? ¿Murió ese espíritu con la torre? El texto que estamos viendo sugiere que no, para nada, que el principio detrás de Babel sigue más vivo que nunca. Vamos a ver cómo es que esto se manifiesta hoy. Lo que argumenta la fuente es que este espíritu de Babel en realidad nunca se fue, sigue presente y se manifiesta en el mismo principio de siempre, confiar ciegamente en las propias fuerzas y rechazar la ley divina. Es un patrón, una tendencia a la autoexaltación que, según este análisis, es viejísima, se remonta incluso a antes de la humanidad, al cielo, y que ya habíamos visto en la tierra con personajes como Caín. Y de hecho, el propio término Babilonia, que obviamente viene de Babel, se sigue usando en la profecía para describir justo esa condición. ¿Cuál? Pues la confusión religiosa. Ese enredo que se produce cuando la sabiduría humana y las tradiciones de la gente se ponen por encima de la palabra de Dios. Y este espíritu de Babel, según esta fuente, lo vemos hoy de muchísimas maneras. Por ejemplo, cuando se usa la ciencia no para descubrir, sino para negar la revelación divina. O cuando se crean sistemas de creencias basados solo en especulación humana. También cuando se enseña que la salvación se puede obtener sin necesidad de obediencia. O algo muy común, cuando se busca construir un cielo propio aquí en la tierra, a través de la riqueza y el poder. Al final, el análisis de esta fuente cierra con una afirmación muy fuerte sobre la soberanía divina. Y es esta, que no importa cuántos planes hagamos basados en nuestro orgullo, en nuestra autoexaltación, al final de cuentas, el propósito del Creador es lo único que permanece para siempre. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Una para reflexionar de verdad. La historia de Babel, si lo pensamos, traza una línea súper delgada, ¿no? Entre la ambición, que es necesaria, que nos impulsa a lograr cosas increíbles, y la rebelión, que es cuando se busca tomar un lugar que no nos corresponde. La gran pregunta es, ¿dónde se encuentra esa línea el día de hoy?